Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la revisión de resultados en Investigación 2, presentado por Nora Liliana Beltrán Peña, al docente Edgar Javier González Gil para la especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Como parte introductoria, en primer lugar es importante mencionar que cuando se va a realizar una investigación, se debe contemplar en primer lugar la idea de investigación para luego establecer el planteamiento del problema, qué se va a analizar o a qué conclusión se pretende llegar. De igual manera, el contexto en el que se va a desarrollar, así como el acceso que se tenga a este. Y para ello se requiere determinar un enfoque de investigación, ya sea de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto, de forma tal que se obtengan los resultados de acuerdo a lo definido. Por ejemplo, si se requiere conocer la cantidad de accidentes que han pasado en un periodo de tiempo determinado o en un área específica de la organización, se aplicará la ruta cuantitativa. Pero si en cambio se quiere conocer la percepción que tienen los trabajadores sobre los accidentes de trabajo, se utilizará instrumentos de tipo cualitativo, o en algunos casos, si necesitamos dar respuesta a dos situaciones, se necesitará instrumentos de tipo mixto. Para seguir la ruta de investigación, primero debemos proponer la idea de investigación, luego el planteamiento del problema de acuerdo a las necesidades que se evidencian, seguido el título y la pregunta de investigación, el enfoque de la investigación, ya sea de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto, la definición de la población y muestra, el método para el levantamiento de la información, ya sean cuestionarios, encuestas de tipo de observación, grupos focales, entre otras, el método para el análisis de datos, ya sea de tipo descriptivo, también la revisión de los resultados y la presentación de los resultados para la toma de decisiones y propuestas de intervención. En un proceso de investigación se debe establecer un plan que consta de etapas establecidas para un desarrollo organizado de acuerdo a las necesidades de la misma, para que se pueda dar respuesta a lo planteado y sobre todo realizar un correcto análisis de los datos obtenidos de forma que se establezcan propuestas de intervención a las situaciones encontradas. De acuerdo a Grinnell, Williams y UNRAP 2009, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Es decir, que es necesario establecer la ruta que se va a seguir, organizar y analizar los datos de manera que dé respuestas claras y concisas, esto teniendo como base la confidencialidad del instrumento utilizado. El análisis de datos se compone de una serie de pasos en los que están la selección del software, la ejecución del programa, la revisión de la matriz en la que se verifica que los datos estén codificados, la evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento o instrumentos aplicados, el análisis descriptivo de los datos por variable, el análisis estadístico inferencial, las pruebas estadísticamente de las hipótesis planteadas y por último preparar los resultados ya sean tablas, gráficos, imágenes o cuadros para ser presentados. Entre los principales programas y software que encontramos para el análisis de datos estadístico está el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS, MinTab y Excel. Estos permiten, a través de las matrices, generar gráficos y tablas para lograr un mejor entendimiento de los datos y un análisis de los resultados. Uno de los instrumentos más utilizados en la ruta cuantitativa son los cuestionarios. Según Burke, Kirby, Doran 2016, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir y para tener un análisis adecuado de los resultados en la ruta cuantitativa, según Hernández 2018, es necesario codificar los datos con un valor numérico o símbolo que lo represente, para que de esta manera sea posible realizar un análisis en el que se consideran los niveles de medición, ya sea de tipo descriptivo en el que se utilizan medidas de tendencia central, como la media y mediana, o medidas de variabilidad. Asimismo puede ser de tipo inferencial, que son útiles para generalizar a la población o probar hipótesis. Todo dependerá de lo que se pretende lograr con la investigación. Para la codificación es posible utilizar las escalas Likert, ya que estas permiten determinar puntuaciones de acuerdo a los rangos o numeraciones establecidas. A modo de ejemplo, cuando vamos a realizar la codificación, la escala Likert nos permite asignarle una variable numérica a cada categoría. Por ejemplo, si tenemos siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, le podemos asignar un número y así, con las respuestas obtenidas de la población, podemos determinar la frecuencia con el que se repite cada dato.
Para la presentación de resultados utilizando la distribución de frecuencias, como se mencionó anteriormente, es necesario tener codificadas las preguntas o las variables, y esto aplica tanto en el enfoque cualitativo como cuantitativo, debido a que esto permite agrupar la información obtenida en categorías para que así se puedan representar gráficamente. Tomando como ejemplo una de las preguntas de la batería de riesgo psicosocial respecto a las condiciones intralaborales, ¿tiene usted oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y destrezas? Es posible codificar las respuestas utilizando la escala Likert, asignando una puntuación a siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca, y de esta manera, de acuerdo a la muestra seleccionada, es posible determinar el porcentaje de influencia de este factor en los trabajadores, y así demostrar su incidencia en la población y desarrollar propuestas para la prevención, intervención y control. Cuando se va a presentar los resultados obtenidos, es necesario que estén organizados y sean visualmente atractivos los datos, haciendo énfasis y resaltando los resultados que tengan mayor impacto, en este caso en los trabajadores. Tomando como ejemplo la pregunta anteriormente mencionada, en un estudio de 113 trabajadores distribuidos en las áreas administrativas, comerciales y operativas, se les preguntó: ¿tiene usted oportunidad de desarrollo y uso de habilidades y destrezas en el desarrollo de sus funciones dentro de la organización? Como vemos en la tabla de frecuencia, el dato que más se repite es nunca, con un porcentaje del 55%. Esto demuestra que del total de la muestra de 113 trabajadores, 62 personas coinciden con esta respuesta de que nunca tienen o no evidencian oportunidades de desarrollo y uso de habilidades en su puesto de trabajo. Por otro lado, se pueden presentar los resultados de manera gráfica y llamativa para el lector, de forma que se represente a través de los porcentajes como gráficas circulares y histogramas. También podemos utilizar las medidas de tendencia central, las cuales se representan a través de tablas, en las que se puede hacer diferenciación con respecto a los datos obtenidos. Si nos enfocamos en representar el dato con mayor frecuencia, podemos utilizar la moda. Si queremos determinar el punto medio de los datos, donde la mitad de las observaciones están por encima del valor y la otra mitad está por debajo, se verifica la mediana. Pero si queremos obtener un promedio aplicado a mediciones por intervalos y por razón, que dependen de la distribución, utilizaremos la media. En la estrategia de inducción analítica propuesta por Ralph Turner en 1953 y Howard Becker en 1971, que es aplicada en investigaciones cualitativas para el análisis de los datos, en los que se comienza con el análisis de una muestra de casos de un fenómeno a explicar, buscando similitudes que apunten a factores comunes. Es posible probar hipótesis sobre situaciones que están pasando dentro de las organizaciones. Por ejemplo, si se quiere determinar si a mayor exposición a factores de riesgo psicosocial, mayor afectación tendrá la salud de los trabajadores, en este caso se puede representar utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, en la que se busca analizar la relación de dos variables en un nivel de intervalo, y se pretende probar hipótesis con relación positiva y negativa. Si la correlación es de +1, es positiva y el crecimiento de una variable se asocia a la otra, como se puede evidenciar en la gráfica de la parte izquierda. En cambio, si es -1, indica que el crecimiento de una variable se asocia con el descenso de la otra, lo cual se evidencia en la gráfica número 2. En la presentación del informe con resultados cuantitativos se debe presentar el análisis de validez y confiabilidad del instrumento y del análisis estadístico implementado, así como el análisis de las variables descriptivo e inferenciales cuando se establecieron hipótesis a probar. La American Psychology Association 2011 recomienda que primero se describe de manera breve la idea principal que resume los resultados o descubrimientos y posteriormente los reportes a detalle. Es decir, que solamente se dan a conocer los resultados de la investigación de una manera simplificada para que sea amable y de entendimiento para el lector. Solo es necesario describir las pruebas implementadas si los lectores no tienen conocimiento en estadística. Cuando son datos cualitativos se debe presentar unidades de análisis, categorías y patrones emergentes, las cuales deben respaldarse con citas representativas y evidencia específica. La manera de explicarlo puede ser por secuencia cronológica, en el que se determinan en primer lugar los antecedentes y luego el suceso de hechos. Asimismo, también es posible abordarlos por temas, ya sea por los básicos o los más determinantes o por contextos. Esto depende del tipo de investigación. Las
conclusiones deben abordar temas principales que se encontraron durante la investigación para que de esta manera se logre dar prioridad a las circunstancias que tienen mayor influencia y así generar espacios de discusión y proposición de estrategias de intervención y afrontamiento. Posteriormente se entregan las conclusiones y se abre el espacio para la discusión. El proceso de investigación con la entrega de los resultados permite dar un enfoque más amplio sobre la realidad de una población y con base en ello las organizaciones, tomando el caso del análisis de los factores de riesgo psicosocial, pueden desarrollar y generar estrategias de intervención, asimismo de prevención, sensibilización y control sobre factores que pueden estar influyendo en las condiciones laborales y en la salud de los trabajadores. Es por esto que es importante, cuando se tengan los resultados, entrar en una discusión para analizar los criterios y establecer prioridades para generar los planes y los marcos de acción a seguir. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias.